ahora sí, acompáñenme, vamos a orar. Padre, en esta hora, mi Dios, tu palabra ha de ser expuesta y escuchada. Reconozco la profundidad de tu palabra. Es la ciencia y la sabiduría tuya. Inclino mi corazón y te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe todo lo que tú nos has dejado. Edifícanos. Conforta nuestra fe con tu palabra. Queremos conocerte más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, tenemos una serie de temas para este mes, pero hay un solo tema general. Y el tema general que venimos abordando este mes lleva como título Las 5 solas. Las 5 solas. La primera fue la sola escritura. No es la Biblia y sueños, no es la Biblia y experiencias, no es la Biblia y el libro de tal, no, es las escrituras. El tema segundo que vimos fue la sola fe. La sola fe, no más obras. La sola fe, tampoco cumplir con todos los requisitos litúrgicos. No, es la sola fe, pero no la sola fe pura, sino la fe en Cristo Jesús. Y el siguiente tema hablamos acerca de la sola gracia. Ninguno de nosotros se ganó el favor de Dios, ninguno de nosotros hizo méritos para convencer a Dios. Fue la pura gracia del Señor. Y hoy, con la ayuda del Señor, vamos a ver el siguiente subtema, solo Cristo. Solus Christus en latín. Como venimos viendo, mis amados, estos temas surgieron de la Reforma. Dios levantó hombres temerosos, hombres que conociendo las Escrituras, creyeron en las Escrituras y ellos nos trajeron de nuevo la verdad divina. Ellos regresaron la verdad. Ellos no la descubrieron, ellos no la inventaron. Ellos fueron a las Escrituras y nos trajeron nuevamente a nosotros a la luz. Entonces, ¿de qué más trató la Reforma? Hemos venido dando algunos datos importantes a través de estos temas. Pero hoy, ¿de qué más trató la Reforma? La Reforma, mis amados, trató de Jesús. La Reforma trató de Jesús. No estamos diciendo que la sola escritura, la sola fe, la sola gracia no es una doctrina, no son doctrinas importantes. No estamos minimizando ninguna de estas doctrinas, mis amados. Pero si Cristo no es el centro de todo, no le daría unidad a las otras verdades. Es Cristo, mis amados, el que le da unidad. Sin Cristo no habría cristianismo. Sin Cristo, mis amados, no habría esperanza. Sin Cristo estaríamos perdidos. Cristo es el tesoro. La doctrina de la sola escritura, hermanos, sostiene que la salvación solamente está en Cristo y se debe a la obra perfecta que Él hizo en la cruz. Otros sostienen, hablan de Cristo, pero en el caso de la iglesia romana sostienen que la salvación sí se obtiene a través de Cristo, pero añadiendo a los sacramentos.
Sí, la salvación está a través de Cristo, pero hay que darle importancia a las tradiciones litúrgicas. Sí, Cristo, pero ¿sabes qué más? Hay que recurrir a otros mediadores. Sí, Cristo, pero cuentan las obras. Mis amados, ¿acaso Cristo no es suficiente? ¿La obra que Él hizo en la cruz no es suficiente? Solo Cristo sostiene que Cristo es el único que salva. Fuera de Él no hay salvación. Veníamos hablando que Lutero en el año 1517 él clavó sus 95 tesis. Y en varias de esas tesis, mis amados, él sostuvo que solamente a través del poder del sacrificio de Jesucristo en la cruz hay salvación. Fuera de sacrificio de Jesús no hay salvación. Lutero enseñó lo siguiente, basado en Primera Corintios 1:23. ¿Sabe qué dice Lutero? Lutero enseñó lo siguiente: la cruz solo es la verdad. Solo la cruz es la verdad, o sea, hablando del sacrificio de Cristo. También sostuvo, la obra de Cristo abre la puerta para la salvación de la humanidad. Solo su obra redentora da vida a la humanidad muerta en sus delitos y pecados. De continuar viviendo sin Dios y confiando en sacramentos, otros confían en mediadores, en obras humanas. Un día despertarán frente al veredicto de culpable anunciado por el juez, el gran juez, Jesucristo. Eso escribe Lutero. Así que, mis amados, la Reforma hizo un llamado a la iglesia a regresar a la fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres. Mientras la iglesia mantuvo que hay un purgatorio y las almas son mantenidas allí y que de alguna manera son ayudadas por las oraciones intercesoras de los feligreses. Los santos deben ser invocados y venerados y que sus reliquias deben ser veneradas. Los reformadores enseñaron que la salvación es solamente por la obra de Jesucristo en la cruz. Mis amados, Calvino dijo lo siguiente: intervino Cristo, intercediendo por nosotros, tomó sobre sus espaldas la pena y pagó todo lo que los pecadores habían de pagar por juicio divino. Expió con su sangre todos los pecados que eran causados por la enemistad entre Dios y el hombre. Que con esta expiación satisfizo el Padre y se aplacó su ira, que Él es fundamento, que Cristo es el fundamento de la paz entre Dios y nosotros. Solo Cristo. Amados, desde la caída del hombre en el huerto del Edén, desde entonces, mis amados, el hombre, la humanidad ha necesitado un Salvador. Y desde ese momento, mis amados, desde el inicio de la creación, el Antiguo Testamento apunta a Cristo Jesús. Desde las primeras páginas de las Sagradas Escrituras, nos están presentando a Cristo Jesús. Cuando Adán y Eva se vieron descubiertos y quisieron vestirse, la Biblia dice que Dios los vistió con pieles de ovejas.
Esas ovejas apuntaban a Cristo. Y luego aparece en el capítulo 3 de Génesis, Dios prometiendo que el de la simiente de la mujer había de herir al enemigo en la cabeza, apuntando a Cristo. Y luego viene la celebración del holocausto. Había que sacrificar cordero sin mancha, limpio, tierno, apuntando a Cristo. Y luego aparece Isaías, y la Virgen concebirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros, apuntando a Cristo. Solo Cristo. Y luego aparece Miqueas diciendo que habría de nacer en Belén. Y luego de nuevo Isaías, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53. Apuntando a Cristo. Y solo son algunos ejemplos que la Biblia nos presenta, mis amados, presentando a Cristo. Y llegamos al Nuevo Testamento ahora y vemos en el Nuevo Testamento lo que el ángel le dijo a José cuando José, amados, había estado maquinando, pensando en dejar a María porque estaba embarazada. Tenía una lucha y Dios se le presenta a través del ángel a José y le habla y le dice, veamos el texto ahora. ¿Qué dice? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Esa es la promesa. Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. No hay otra opción. Solo Jesús. Solo Cristo. Todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Y ahora Dios dice nuevamente, Él salvará al hombre o al pueblo de mis pecados. Por eso Jesús, mis amados, el siguiente punto nos enseña que solo Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Estás conmigo y puedes leer si gustas? Porque hay un solo mediador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, ¿verdad? Aquí está, mis amados, la Biblia sigue presentando a Jesús. Hay un solo Dios y un solo mediador. Un solo mediador. No dice la Biblia que hay varios mediadores. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese tenía que ser un hombre perfecto. Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo por todos. El único que se dio. No hay más, no hay nadie más que se haya dado, porque nadie más está capacitado para pagar los pecados. Por eso, mis amados, solo Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo? ¿Por qué solo Jesús? Seguimos viendo, mis amados, otra verdad bíblica, porque es el único sacerdote y salvador. ¿Qué dice? ¿Quieres leer conmigo, mis amados? ¿Qué dice? Debido a que la muerte no podían continuar. Mas hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, ¿tiene qué? Los sacerdotes del Antiguo Testamento terminó la función, terminó el ministerio. No hay más ministerio sacerdotal. Porque eran mortales, moría uno, subía otro y eran elegidos otros. Por eso se necesitaba un solo mediador. Por eso Cristo, solo Cristo. Aquí está la verdad bíblica, mis amados. Vemos
que el texto dice que tiene un sacerdocio inmutable. Él presentó un solo sacrificio, pero sigue intercediendo. ¿Quieres arreglar tus cuentas con el Señor? Ven a Jesús. ¿Quieres arreglar tu vida con Jesús? Es el único. Puedes venir a Él. Otra verdad que quiero dejar en la mente y en el corazón de usted. Ahí sigue diciendo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahí está la verdad. Otro pensamiento, otra verdad bíblica, mis amados. Único sacerdote sin pecado. ¿Quieres leer conmigo, por favor? Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublimes que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué solo Cristo? Qué hermoso la verdad bíblica, mis amados. Porque fue el único sacerdote que llenó todos los requisitos que demandaba el Padre. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Pregunto, ¿el ministerio sacerdotal en el Antiguo Testamento tenían estas características, estas perfecciones? No. Ellos, para poder entrar al lugar santísimo, primero tenían que ofrecer sacrificio por sus propios pecados y después presentarse allá e interceder por el pueblo. Por eso, solo Cristo, solo Jesús. Mis amados, y dice el versículo 27 al final, porque esto lo hizo una vez para siempre, una sola vez. Por eso decimos que debemos de creer en Jesús como único Salvador y suficiente. Único y suficiente Salvador. Porque Él lo hizo perfecto. La obra es perfecta. No podemos añadir más a Él. Y dice otra verdad bíblica, mis amados, otro pensamiento que quiero dejar. Único sacrificio para quitar los pecados. ¿Quieres leer conmigo? Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Wow. ¿Usted espera al Salvador? Pero me encanta, pero también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Ya no hay más sacrificios. No hay más méritos. Una sola vez lo hizo Jesús. Y por ello tú y yo tenemos que reconocer a Jesús y creer en Él. Porque, mis amados, el sacrificio de Jesucristo es suficiente. Fue, es y será suficiente para quitar los pecados. Amados, se ofreció una sola vez. Y ya no hay más de lo que tú y yo podamos ofrecer. ¿Qué podemos ofrecer tú y yo si somos pecadores? No hay nada. Por eso Jesús se ofreció una sola vez, porque ese sacrificio ha sido suficiente. Es suficiente. No hay nada más que nosotros podamos hacer. Ahora te invito, mis amados, a que vayamos a Colosenses, del pasaje que tuvimos hace un momento, y si no quieres abrir tu Biblia, también lo tendremos ahí en la presentación. Y Colosenses nos dice también por qué solo Cristo. Y vas conmigo, por favor. Dice, mis amados, que
¿Tú por qué tendrías que creer en Jesús? Vamos a ver qué dice Colosenses. ¿Por qué tendrías que depositar tu vida solamente a Jesús? Dice la primero que Cristo es la imagen de Dios. Oh, dice el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Lo entiendes? ¿Es entendible, mis amados? Él es la imagen del Dios invisible. Si hay cierta duda, escucha lo que dice lo siguiente, la explicación. Él es la imagen del Dios invisible, indica que la verdadera naturaleza y el carácter de Dios han sido perfectamente revelados en Jesucristo. En otras palabras, ¿quieres ver la imagen de Dios? Está en Cristo Jesús. Por eso Jesús va a decir, cuando le preguntaron, muéstranos al Padre y nos basta, porque todos quisieran alguna vez ver a Dios. Y le preguntaron, muéstranos al Padre. ¿Y qué dijo Jesús? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Él es la imagen del Dios invisible. Nadie ha visto jamás a Dios. Solamente el unigénito del Padre lo ha dado a conocer. Por eso solo Jesús, solo Cristo. No obras, no intermediarios, no indulgencias, nada de eso, solo Cristo. Número 2, otra verdad, Él es creador de todo. Dice el versículo 16, ¿me acompañas? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Tú has conocido a alguien más afuera de la divinidad que haya sido creador? Cristo Jesús es creador de todo. Todos los potestades que hay arriba y también en la tierra. Todo lo Dios lo creó. Jesús lo creó. Si Jesús creó todo, pregunto, ¿podrá ser Salvador? Hay dudas, ¿verdad? Si Jesús creó todo, ¿podrá ser Salvador tuyo? Por eso solo Jesús, solo Cristo. Y continuamos con otra verdad que quiero resaltar de ahí. ¿Por qué Cristo? ¿Por qué solo Jesús? Es eterno y sustentador de todas las cosas. Lee conmigo. Y Él ¿está? El 3, ¿verdad? ¿No trae? Bueno, allá tampoco a los extremos. Bueno, déjame leer para ti, dice. Y Él es antes de todas las cosas en Él subsisten. Dos cosas ahí. El punto aquí, mis amados, Él es eterno y sustentador. Cuando la Biblia dice en este pasaje, Él es antes de todas las cosas, quiere decir que Él existía desde antes de todo. Jesús no comenzó a existir. Él es eterno. Y no solamente es eterno, sino que le da vida a toda la creación. Usted se levanta y ve un nuevo día. Es Jesús el que está sustentando todas las cosas. Usted ve el mar que se sigue moviendo. Usted contempla las montañas. Usted ve las nubes que descienden y luego ascienden. Usted ve las llamas, la lluvia, los relámpagos. Usted ve todo. Jesús sustenta todas las cosas. Si Él es eterno y sustentador de todo, ¿no podrá ser Salvador? Por eso solo Cristo. No obras, no indulgencias, no más intermediarios. Solo Cristo Jesús. Otra verdad que quiero continuar ahí, hermanos. Punto número 4. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Qué dice el versículo 18? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos,
para que en todo tenga la preeminencia. Amados hermanos, Él es la cabeza de la iglesia. ¿Cuántas cabezas tiene la iglesia? Una. Sería un fenómeno si tuviera 2 o 3 o 4 cabezas. Cristo, mis amados, es la cabeza de la iglesia. Es el único que le da dirección a la iglesia. Amados, por otra verdad quiero dejar en la mente y en el corazón de ustedes. El primero que se levantó entre los muertos, el 5, ¿verdad? El primero que se levantó entre los muertos, Él es el primero en todo. Otra vez, versículo 18, pero la segunda parte, que es el principio, el primogénito entre los muertos. ¿Para qué? Para que en todo tenga la preeminencia. Esas dos cosas. Primogénito de entre los muertos. ¿Qué quiere decir eso, mis amados? El primero y el único que se levantó, se ha levantado y vive. Porque Lázaro se levantó, pero volvió a morir. Porque los que murieron, los que se levantaron cuando Jesús murió en la cruz, volvieron a morir. Pero Jesús, la Biblia lo presenta como el primogénito entre los muertos, porque vive para siempre. Y no solo eso, dice el texto también, mis amados, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué querrá decir eso? ¿Qué le viene a su mente a usted? Mis amados, que Cristo es el primero en todo y debe ser el primero en tu vida. Cristo es el primero en todo y debe ser el primero en nuestras prioridades, el primero en nuestras vidas. Por eso, solo Cristo Jesús. ¿Qué más aprendemos, mis amados? Otra verdad que quiero dejar. Cristo es la plenitud divina. ¿Estamos ahí? Versículo 19, ¿lees conmigo? Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. No lo puse, pero en otro pasaje bíblico habla que está la plenitud de la deidad. Algunos creen que Jesucristo es menor que el Padre, que Jesucristo llegó a obtener cierta posición, pero que no es Dios. No. En Jesús está toda la plenitud de la deidad. Él es Dios, el 100%. En Cristo Jesús no hay algo de divinidad. Es todo. Por eso solo Cristo. ¿Qué habrá algo de divino en los otros mediadores? ¿Habrá algo que tú y yo podamos hacer para presentarlo ante el Señor? Solo Cristo. Solo Cristo. Otra verdad que quiero dejar en tu mente. En Cristo está la reconciliación mediante la obra de la cruz. Versículo 20. Y por medio de Él, ¿quién Él? ¿Quién? Cristo. Otra vez leamos. Por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Mis amados, solamente a través de Jesús está la reconciliación. Porque el pecado separó al hombre de Dios, porque el pecado enemistó al hombre de Dios, porque el pecado puso una barrera entre el hombre y Dios, y el hombre no puede llegar a Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando Lázaro y el rico mueren? El rico clama que venga Lázaro. ¿Y qué dijo la voz divina? Acuérdate que hay una cima entre nosotros. Los de allá no pueden pasar acá y los de aquí no pueden pasar allá. El pecado te estorba aquí
y te estorbará para la eternidad. Pero en Cristo Jesús llegó la reconciliación. Mis amados, por eso solo Cristo. Otra verdad que quiero dejar en tu mente y en tu corazón, mis amados, es también, estamos en la siguiente. Cristo, hermanos, es la reconciliación de los extraños, enemigos y hacedores de maldad. O sea, tú y yo, ¿no? Solamente en Cristo encontramos esa verdad. ¿Sale? Cristo es la reconciliación de los extraños, enemigos y hacedores de maldad. ¿Quieres leer conmigo? Y vosotros también erais en otros tiempos. ¿Cómo éramos en otros tiempos cuando estábamos sin Cristo? Extraños. ¿Y qué es un extraño? Pues es un extraño, ¿no? Oye, ¿y por qué no lo dejaste entrar? No sé quién es, no lo conozco. Es un extraño, ¿no? Oye, ¿y por qué no lo invitaste a comer? No sé quién es, ¿no? Éramos extraños, desconocidos. Pero Cristo Jesús, mis amados, es la reconciliación de los extraños y de los enemigos. Y dice también el texto, y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Entonces, mis amados, así como Cristo lo fue para nosotros, lo fue para la iglesia de Colosa, lo es para nosotros, puede ser para ti también si sigues como un extraño, como alguien que estás lejos de Dios. También puedes venir a Jesús. Amados, otra verdad que quiero dejar en tu mente, ya casi termino. En Cristo, aquí debe estar la fe y la esperanza. Solamente Cristo. Nuestra fe y nuestra esperanza solamente debe estar en Jesucristo. ¿Quieres leer conmigo? 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hermanos, si en verdad usted y yo permanecemos fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio, esa parte es Jesucristo. ¿Habrá evangelio sin Jesucristo? Jesucristo es las buenas nuevas. Jesucristo es las buenas noticias. Por eso es el evangelio. Si tú te mantienes firmes en la fe, fundados en la esperanza que te da Jesucristo, el evangelio, mis amados, por eso Cristo, fuera de Cristo no hay esperanza alguna. Amados hermanos, por todo lo que hemos visto, por todo lo que hemos considerado en esta hora, por eso solo Cristo. Así que nuestra entrega a Jesús debe ser total. Nuestra entrega a Jesús, mis amados, nuestra sumisión a Jesús debe ser radical. Y yo pregunto ahora, ¿es Jesús tu Salvador? Te pregunto, ¿tienes la salvación porque has confiado totalmente en la obra de Jesucristo? Solo Jesús. Si has estado confiando en méritos, si has estado confiando en otros intercesores, mediadores, ven a Jesús. Solo Jesús. Así que, mis amados, la doctrina de solo Cristo debe traernos esperanza, paz y gozo. Porque si tú le has confiado tu vida a Jesús, estás seguro. Estás completamente seguro. Así que, mis amados, porque solamente Jesús es capaz de darnos esperanza. Cristo Jesús. Y no solamente esperanza de salvación.
sino también esperanza como el buen pastor, como el consolador, como el ayudador. Jesús trae esperanza y fortaleza a una madre que tal vez ha perdido a un hijo que tanto ama. Jesús puede dar esperanza a un padre, a un varón que ha perdido su empleo. Jesús puede dar esperanza y ser consolador a un adolescente, a un joven que ha perdido a sus padres. Jesús puede ser esperanza para alguien que ha sido desahuciado por los médicos. Solo Jesús. Podemos ir a Jesús, dice Jesús en Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados y los haré descansar. Él es nuestra máxima esperanza. Él es el buen pastor, pero también mejor amigo. Solo Jesús. Mis amados, la Biblia apunta al reino de Dios en Jesucristo. Creer esta verdad debe traerte descanso. Si has creído en Jesucristo, debe traerte descanso, mis amados. Las aflicciones, las pruebas, el dolor aquí son pasajeras, no son eternos. Nuestro Salvador es eterno. En Él está nuestra esperanza. Por tanto, mis amados, nuestra identidad debe estar en Él y somos llamados ahora. Si tú estás en Cristo, somos llamados a honrar su nombre, a glorificarlo, a exaltarlo, a proclamarlo, que otros conozcan que solo en Cristo hay salvación. Así que, mis amados, en resumen, la reforma se trata de Jesús. La reforma se trata de Jesús porque Jesús es el centro de todo. Y Jesús es el Señor. Que Dios nos bendiga.